Muy buenas noches, queridos aspirantes y compañeros de este camino que es el examen de ingreso a la UNAM. Primero que nada, antes de comenzar con nuestro tema, quería pedirles una disculpa por no haber subido el video que les había prometido la semana pasada. Tuve algunos problemas familiares y pues ya se resolvieron, pero me impidió subirlo. Ahora, algo que sí que les agradezco mucho es que esta semana que pasó subimos mucho los suscriptores, a todos aquellos que se suscribieron. Espero el material les sirva y que, como lo he dicho en cada uno de los videos, es una forma de intentar apoyarlos. No pretendo que sustituya lo que han aprendido en sus cursos o bachillerato, simplemente es un apoyo. Recuerden que los bancos de preguntas, aunque mucha gente puede decir que se repiten año con año en los exámenes, muchas veces los cambian. Úsenlos para apoyarse, no como un medio de memorizar y que aunque mucha gente se los vaya a asegurar que con esto van a sacar el 90% de las preguntas, muchas veces no es cierto. Pueden tener mucha suerte y que les toque alguna que otra de las que vengan en estos bancos, pero también pueden correr la mala suerte de que no venga ninguna. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Una pequeña introducción a la filosofía es lo que me han pedido entre los temas que he visto en el grupo de Facebook. Si bien este es un tema que sí se me dificulta un poquito, intentaré darlo desde mi punto de vista y desde la manera que yo lo entendí en el bachillerato. Comencemos. Bueno, primero que nada, vamos a saber qué es filosofía y de dónde viene esta palabra. Filos sabemos que es amor, sofía, sabiduría. La definición que aquí nos dan es el intento del ser humano por lograr mediante la razón una concepción general del mundo y de la vida, capaz de responder a nuestras ansias de saber y nuestra necesidad de actuar. Es decir, en pocas palabras, es darle una lógica al por qué estamos aquí, entender por qué los árboles crecen, por qué el aire sopla y todo aquello que sucede en nuestro entorno. Es aquella, si nos vamos a lo más práctico, digamos, aquel amor a la sabiduría o amor al conocimiento, amor a entender cómo pasan las cosas. Esto, digamos que lo podemos interpretar de la siguiente manera. Si bien el hombre surge como los demás animalitos, lo que lo diferencia es que él intenta entender su entorno. Comienza a reunirse en grupos y estos grupos ven sucesos como la caída de un trueno, un incendio y comienzan a darle pues su lógica. Muchos dicen, no, es que Dios aventó un trueno y quemó el árbol. Ah, entonces el árbol era malo, por eso Dios lo quemó, para que no estuviera en la tierra. Comienzan a darle esa lógica a el suceso, intentar entender el por qué pasó ese suceso, por qué sus seres queridos dejaron de existir, por qué la cosecha no creció, darle, digamos, esa lógica a todo lo que pasaba. Continuemos. Otra definición un poquito, digamos, más teórica sería la siguiente. Es la disciplina que se basa en el recurso de la razón. Tiende a la explicación del mundo y del hombre, de su vida y la sociedad en la que vive. Todos los ámbitos de la vida humana y extrahumana son estudiados por la filosofía. Es una reflexión totalizante, abarcante, pero a la vez concretizada en y a partir de la vida humana. Es decir, es como se los estoy intentando explicar. Normalmente el hombre ha avanzado poco a poco en su ciencia y cultura. Todo esto gracias a que a la utilización de la razón. Muchas veces, digamos que si bien en antaño el conocimiento que se tenía era limitado, siempre se le intentó dar una explicación a lo que pasaba en nuestro entorno. Mm, Hoy en día sabemos que si cae un trueno, tiene que ver más con cargas eléctricas en las nubes y todo esto que digamos nos enseñan en física y que provocan que caiga el trueno hacia la Tierra. En su momento, en tiempos digamos griegos o medievales, esto no se veía así, se veía de la manera que era pues Dios el que tiraba el trueno y que por algo lo estaba haciendo. Le daban esa lógica
hasta el punto donde ellos conocían, digamos, a su entender de las personas. Por eso, si bien estaría mal visto que nosotros intentáramos darle con nuestra lógica razón a lo que en su momento ellos practicaban. No sé, tal vez para nosotros hoy cosas como el hacer una fiesta porque una mujer dejó de ser niña y pasó a ser mujer, digamos, como los 15 años, estén perdiendo mm, lógica para muchos jóvenes y que digan, bueno, es que pues sí, ya creció, pero pues ya no es algo así como que, uy, un suceso, wow. Digamos, en conclusión, ¿cómo lo podemos decir para no darnos, no enredarme más? La lógica del hombre se modifica poco a poco conforme éste avanza en el conocimiento que adquiere. Continuamos. ¿Por qué se hace filosofía? ¿Cuál es su importancia y su utilidad? Bueno, primero que nada, perfecciona las facultades del hombre, dirige y conduce al conocimiento y posesión de la verdad. Es decir, como se los planteaba, muchas veces con lo que se conoce hasta ese momento se le intenta dar el porqué a las cosas y se intenta llevar a un juicio que nos dirá la verdad de por qué sucedió ese acontecimiento. Contribuye poderosamente al desarrollo y progreso de las ciencias. La filosofía, como ya sabemos, se considera como la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque gracias a ellas nos impulsamos a conocer más. Es decir, todo aquel pensamiento o razonamiento que hacemos nosotros en física, matemáticas, geografía, español, viene siendo parte de la filosofía, viene siendo parte de esta ciencia. Y es decir, como tal, ella impulsa a las otras ciencias a avanzar. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito más de cómo se divide la filosofía en diferentes periodos y unas pequeñas partes de la antropología filosófica. O sea, estas partes que, como ya lo volvemos a decir, la filosofía solamente va a estudiar al hombre, estudian diferentes partes o etapas del razonamiento del hombre. Bueno, aquí nos marca otra vez otra definición de la filosofía que nos dice, disciplina que toma al hombre como objeto de su investigación en el intento de aclarar y establecer su modo de ser, esto es, los aspectos fundamentales de su esencia o naturaleza. Sus preguntas son, ¿quién soy? De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y se vale de otras ciencias. Bueno, las etapas más comunes que se estudian en el bachillerato acerca de la filosofía es la antigua, medieval, moderna y contemporánea. Ahora, algunas de nuestras ciencias auxiliares de la filosofía o de la antropología filosófica son la cosmología, que estudia el universo, la metafísica o filosofía primera, que está dividida en ontología, el ser, teodi- perdón, teodicea, Dios, la crítica, la validez del conocimiento, la lógica y o teoría del conocimiento, la filosofía práctica, la ética, actos virtuosos, la axiología, valores, la sociopolítica, el ser social. Continuamos. Bueno, si bien la filosofía, como ya se dijo, tiene diferentes etapas, los representantes que más conocemos o que más se nos dan en el bachillerato y que muchas veces preguntan en los exámenes son los griegos, que se le marca como el origen del mito y el logos. Los filósofos, los filósofos presocráticos, sofistas y Sócrates, Platón y Aristóteles. Esto es, digamos que es un pequeño extracto de lo que más nos van a preguntar en nuestro examen. Posteriormente intentaremos desglosar estos temas en otros videos. Hablemos un poquito de esto del mito y el logos. Bueno,
Primero que nada, volvemos a la pregunta que nos ha traído a este video. ¿Qué es la filosofía? Es un deseo de conocer, hay una actitud crítica a lo que conocemos y se le conoce como la ciencia suprema o la ciencia madre. El deseo de conocer puede ser racional, sistemático o crítico. La actitud crítica puede cuestionar cualquier verdad establecida y siempre preguntar, sí, pero digamos, ¿por qué? ¿Y por qué? Ese de por qué está pasando. Y finalmente cuestionarse a sí mismo. El, la ciencia suprema, ¿por qué? Porque es el origen del pensamiento científico. Era como se los mencionaba, a final de cuentas, todo lo que nosotros razonamos en las otras ciencias viene siendo filosofía. La filosofía da paso, filosofía da el paso del mito al logos. Comenzamos primero con el mito. Nos dice, es el primer intento de comprensión del mundo y del ser humano. Se limita a describir el mundo. Es de autor desconocido y es colectivo. Era como se los decía, muchas veces el hombre primitivo reunido en tribus intentaba dar esta explicación a lo que sucedía en su entorno. Le ponía nombre a los sucesos o cara a esas cosas que pasaban en la naturaleza para intentar comprenderlo. Se presenta en forma de relato imaginario con personajes legendarios. Tenemos aquí un claro ejemplo, es los dioses griegos, cómo se le daba esta explicación. Bueno, pues los truenos vienen de quién? Pues de Zeus, es un dios que avienta truenos, es el papá de los dioses, y se le daba cara a todo esto que pasaba. Hay siempre un carácter narrativo. Hay, digamos que, esa necesidad de explicar más profundamente por qué o de dónde salen estos seres o estos sucesos. Cuando ya pasamos al logos, este va a aparecer en la antigua Grecia, debido a la importancia de la vida pública y la cultura. Si bien siguen siendo un pueblo politeísta, hay gente o filósofos que comienzan a decir, bueno, espérate tantito, sí, está bien, los dioses existen, pero no creo que se fijen en cada una de las personas. Tal vez esta persona que se murió porque se cayó, simplemente se murió porque no se fijó que había un hoyo. O sea, intentan darle otra explicación con otro enfoque a lo que comúnmente ya se tenía establecido. El logos en griego significa razón. Es el pensamiento racional. Es decir, como se los intento plantear, eh, evitar esa generalización de todos los sucesos y decir en simples rasgos es porque Dios lo mandó. Que como comúnmente en la Grecia antigua se decía, bueno, es que los dioses nos castigan, es que los dioses están haciendo esto. Eh, Darle, bueno, sí está bien, nos castigan, pero oye, los plantíos se murieron tal vez es porque no les pusiste agua o tal vez es porque tu vecino te los envenenó. Intentar darle, como de nuevo lo vuelvo a decir, otro enfoque. No tiene un carácter narrativo, sino el de la reflexión filosófica, esto que les planteo, intentar darle otra explicación. No imaginarnos que salen los demonios de la tierra y son los que hacen o destruyen. Finalmente, la reflexión filosófica sobre el ser humano. Si bien este es un tema un poquito más avanzado, es bueno tratarlo desde este punto de introducción a la filosofía. La filosofía se plantea cuál es nuestra naturaleza. Finalmente, todos estos filósofos, desde la antigua hasta los modernos, surgen con la idea de qué somos, por qué estamos aquí y qué nos hace diferentes al resto de los seres humanos, de los seres vivos, perdón. En la reflexión occidental hay dos grandes tradiciones sobre la naturaleza del ser humano. Si bien ya posteriormente a la etapa antigua de la filosofía van a existir pensamientos divididos, llamémoslo. Al hombre se le intenta dar un concepto, primero dualista. El hombre es un concepto de dos sustancias. El hombre tiene alma y cuerpo, como lo vemos en la religión. Ah, Después se nos van a lo que es el monoteísmo materialista.
El humano está hecho de materia como el resto de las cosas del mundo. Lo que se llama alma no es más que una función del cuerpo o un tipo especial de materia. Es decir, se intenta eliminar este carácter divino del hombre. Es decir, no tienes rastros de divinidad, sino simplemente eres un ser vivo. Bueno, a grandes rasgos, esta es una introducción a los temas más básicos de filosofía. Eh, Sé que me falta un poquito en filosofía. Les vuelvo a repetir, es un tema que muchas veces me ha costado trabajo, pero les recomiendo lo repasen de sus libros y le den una leidita a sus apuntes que tengan del bachillerato. Yo intentaré realizarles más videos sobre el tema y espero les sirvan de algo, perdón. Recuerden que este material es simplemente un apoyo para que ustedes recuerden lo que han estudiado en sus bachilleratos o cursos para ingresar a UNAM. Les agradezco verlo y recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve. Muchísimas gracias.